El tema del colesterol es muy polémico, crea mucha controversia, confusión, sobre todo en redes sociales. Por una parte, unos te dicen que es nefasto, horrible, que es un villano y que tienes que controlarlo a toda costa. Y por otra parte, otros te dicen que no hay ningún problema, que puedes tenerlo alto, que incluso eso es bueno y que no te tienes que preocupar por el colesterol en absoluto. ¿A quién creer? Porque esto genera mucha confusión. Por eso en este vídeo voy a responder a las dudas y a las preguntas más frecuentes. Vamos a distinguir entre mitos y realidades y sobre todo entender cuándo debemos preocuparnos o no por el tema del colesterol. Todo esto basándonos en la ciencia. La idea no es decirte lo que tienes que hacer, sino dar información para que tomes decisiones informadas, por supuesto, preguntándole y consultando con tu médico. ¿Qué es el colesterol? Es un tipo de grasa o lípido que es fundamental para la supervivencia de nuestro cuerpo. El hígado produce el 80% del colesterol que tenemos en nuestro organismo, que serían entre 1000 o 1400 miligramos diarios. El 20% restante lo ingerimos con alimentos, sobre todo de origen animal, como pueden ser las carnes, huevos o lácteos. ¿Para qué sirve el colesterol? Tiene funciones muy importantes. En primer lugar, interviene en las membranas celulares. Está en estas membranas de todas nuestras células y les da estabilidad y fluidez. En segundo lugar, interviene en la producción de hormonas, como por ejemplo la testosterona, los estrógenos, el cortisol o la aldosterona. El cortisol es la hormona del estrés, la aldosterona sirve para regular el agua y las sales de nuestro cuerpo y la testosterona y los estrógenos son las hormonas sexuales fundamentales de nuestro cuerpo. En tercer lugar, sirve para la síntesis de vitamina D cuando entramos en contacto con el sol. Y ya sabemos que esta vitamina D es importante para el sistema inmunológico, para el sistema óseo. También, en cuarto lugar, interviene en la producción de los ácidos biliares, que son importantes para digerir y absorber las grasas en nuestro intestino y también las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K o la vitamina E. Y también es fundamental para el cerebro y nuestro sistema nervioso. El 20% del colesterol está en nuestro cerebro y esto que solo es el 2% de nuestro peso. Es importante para la vaina de mielina, que es el recubrimiento, el aislante que está alrededor de nuestros nervios. Es decir, tiene funciones muy importantes. ¿Cómo se transporta el colesterol por nuestra sangre? Aquí tenemos el problema de que el colesterol es una sustancia grasa y no puede circular libremente a través de la sangre porque básicamente es agua. ¿Cómo soluciona nuestro cuerpo el problema? Envolviendo en una cápsula de proteínas a este colesterol. Y este conjunto de estas proteínas y el colesterol al que envuelven se llaman lipoproteínas. Y las lipoproteínas son los vehículos a través de los cuales el colesterol se va distribuyendo por el cuerpo. Las más famosas son el LDL colesterol, que llaman colesterol malo, y el HDL colesterol, que llaman colesterol bueno. Esto por simplificar, luego lo explico. Pero hay otras como el IDL colesterol, la lipoproteína A y también los kilomicrones o el VLDL colesterol. ¿Qué diferencia hay entre colesterol total, LDL, HDL y el resto de lipoproteínas? El colesterol total nos dice la cantidad total de colesterol sin especificar en qué vehículo va circulando, es decir, cómo está distribuido, que es lo que realmente nos interesa. El LDL nos dice la cantidad de colesterol que va desde el hígado a los tejidos y cuando está en exceso contribuye a formar las placas de ateroma ya que haya obstrucciones. Es un factor de riesgo. Cuando está en exceso, pero es necesario. Tenemos el HDL, que es el que lleva el colesterol desde los tejidos hacia el hígado, y en este sentido contribuye a eliminarlo y tiene una función protectora. Tenemos también el VLDL colesterol, que es menos conocido, pero es el que transporta los triglicéridos, que son las grasas más frecuentes en el cuerpo, desde el hígado a los tejidos y que cuando está en exceso también puede contribuir a que se formen las placas de ateroma y las obstrucciones. Después tenemos el IDL colesterol, que es una etapa intermedia entre el VLDL y el LDL que hemos comentado antes. Tenemos los kilomicrones, que estos no influyen en el riesgo cardiovascular y que lo que hacen es transportar las grasas desde el intestino hasta el hígado, grasas como tanto el colesterol como los triglicéridos. Y después tenemos la lipoproteína A, que es un subtipo de LDL colesterol que tiene unida un tipo de proteína que hace que aumente mucho más el riesgo cardiovascular. Pero esto lo aumenta incluso aunque el LDL
lo tengas normal. O sea que cuidado con la lipoproteína A. ¿Por qué decimos que el colesterol alto es malo si lo produce nuestro cuerpo de forma natural? El colesterol es bueno y necesario para el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, como hemos dicho antes. El problema es cuando algunos tipos de colesterol están en exceso, que es lo que puede provocar daño. Nuestro cuerpo necesita estar en un equilibrio. Es como una orquesta sinfónica que necesita que los diferentes aparatos estén bien sincronizados y afinados para que el resultado final sea bueno. Aquí pasa lo mismo. Tenemos muchos aparatos, muchos instrumentos que tienen que estar afinados y funcionar de forma coordinada, es lo que llaman homeostasis. Si hay desequilibrios es cuando puede haber problemas. Por ejemplo, tenemos el caso del colesterol, que lo produce el hígado, pero en exceso, sobre todo el LDL colesterol. También hemos dicho que el VLDL y la lipoproteína A contribuyen a que haya daño en las arterias, pero, por ejemplo, la glucosa, cuando está en exceso, también da problemas y la produce nuestro hígado y es un combustible esencial de nuestro cuerpo. La glucosa es lo que vulgarmente llamamos el azúcar en la sangre. Pues esto es necesario. Ahora bien, si está en exceso, tendremos una diabetes y esto podrá afectar a nuestros ojos, a nuestro corazón, a nuestro riñón, a nuestros nervios y dar muchos problemas. Y cuando esta glucosa está baja, también puede darnos problemas de mareos, confusión, dar convulsiones e incluso un coma. Lo mismo con el cortisol, que si está en exceso puede dar problemas, sobre todo de manera mantenida, y si está bajo también puede dar problemas, pero lo necesitamos para que funcione bien nuestro organismo. Lo mismo con el ácido úrico, en exceso puede darte gota o piedras en el riñón, pero en condiciones normales, a unos niveles normales, tiene poder antioxidante, es un producto del metabolismo de nuestras proteínas y también es útil. Es decir, que aquí lo importante es el equilibrio, independientemente de que una sustancia la produzca nuestro propio cuerpo, en este caso el hígado. ¿El colesterol bajo puede aumentar la mortalidad? Esto es algo que se repite y es un mito y se basa en unas curvas en forma de U en las que se relaciona la mortalidad con los niveles de colesterol. Y se ve que la U, la parte que aumenta de mortalidad, está en la parte del aumento de colesterol, pero también en la parte del colesterol bajo. Y esto lo utilizan algunos para decir que el colesterol bajo aumenta la mortalidad. Pero esto es falso. Es falso porque es como decir que la fiebre causa la infección. No, la infección no la causa la fiebre, sino que la fiebre es causada por la infección. En este caso, lo que ocurre es que las personas con este colesterol bajo lo tienen bajo porque tienen ya una enfermedad grave que causa este colesterol bajo y fallecen por este motivo. O sea, lo que estamos aquí es invirtiendo las causas. ¿Por qué ocurre esto? Porque personas que tienen un cáncer avanzado o que tienen una enfermedad en el hígado grave o enfermedades crónicas o que tienen algún tipo de desnutrición, el problema que tienen es que se afecta, por una parte, el hígado, que hemos dicho que fabrica estas lipoproteínas. Y entonces esto producirá alteraciones y bajarán estas lipoproteínas, este LDL, colesterol y el HDL y el colesterol total bajará. También estas personas, por ejemplo, en caso de un cáncer avanzado, tienen cada vez menos apetito, disminuye su peso y esto hace que baje también el colesterol. También si tienes un proceso inflamatorio grave por una infección crónica, esto también altera el metabolismo de las grasas y hace que disminuya. Es decir, que aquí lo que estamos es viendo una correlación, pero no tenemos en cuenta cómo se produce el mecanismo. Entonces, esto es lo que pasa. En cambio, cuando se hacen estudios en los que por una parte se corrigen estos factores de enfermedades graves, la forma de U desaparece y se ve que el colesterol conforme aumenta, concretamente el LDL colesterol o la lipoproteína A, hay más riesgo cardiovascular. O en estudios genéticos, en personas que tienen de forma genética un LDL colesterol más bajo, tienen menos riesgo de enfermedades o de mortalidad cardiovascular y también sin más riesgo de mortalidad por otras causas, es decir, que es un beneficio para ellas. O en ensayos clínicos aleatorizados, es decir, con muchísima gente en las que se le dan tratamientos para bajar el colesterol, se ha visto claramente que al bajar el colesterol baja la mortalidad. En este caso lo bajas de forma intencionada, no como consecuencia de una enfermedad grave. ¿El colesterol alto no importa si llevas una vida sana? Esto es una pregunta que se hace con frecuencia y sí que importa que tengas el colesterol alto, concretamente si es LDL colesterol, porque si es excesivo es un factor de riesgo cardiovascular independiente.
te ayudará el llevar una buena alimentación, ejercicio físico y el llevar una vida sana en general y un estilo de vida saludable, y es importante hacerlo, pero si sigues con el LDL colesterol elevado, sigue siendo un factor de riesgo. Concretamente, puede ser que tengas una predisposición genética. Hay personas que tienen una hipercolesterolemia familiar o diferentes tipos de hipercolesterolemia que son de origen genético que les predispone a tener un colesterol demasiado alto, incluso llevando un estilo de vida saludable. Y estas personas es importante que se controlen porque les aumenta el riesgo cardiovascular. Han de controlar los niveles de colesterol, la alimentación, la actividad física, controlar el peso, controlar su presión arterial y dejar hábitos tóxicos como el tabaco. ¿Qué porcentaje de colesterol proviene de la dieta y cuánto produce nuestro cuerpo? Ya he dicho que el 80% procede del hígado y otros órganos que lo producen, y solo el 20% procede de la dieta, de los alimentos que consumimos. Por eso, cuando se hacen dietas que son reducidas en colesterol, el problema es que no suelen modificar mucho los niveles de colesterol en la sangre. Las guías ahora se centran más en limitar la cantidad de grasas saturadas, sobre todo el evitar un consumo exagerado, y también las grasas tripotrans, que junto a los azúcares añadidos y carbohidratos refinados a veces pueden ser incluso más perjudiciales. También hay que tener en cuenta que hay un grupo de personas, que serían un 20-25%, de hiperrespondedores. Esto significa que a estos les afecta más el colesterol de la dieta y a estos sí que se les eleva más. Es decir, que hay que individualizar. Y luego algunas situaciones concretas que comento en la siguiente pregunta. ¿Comer huevos y grasas animales aumenta el colesterol de forma peligrosa? En personas sanas, si lo consumen con moderación, no tiene que producir muchas alteraciones. Se puede consumir un huevo al día o consumir grasas animales sin exagerar, y no tiene que alterar mucho los niveles de colesterol, porque se ha visto que el hígado se regula. Es decir, que cuando introduces estas grasas o este colesterol con la dieta, el hígado deja de producir tanto colesterol y si ingieres menos, produce más colesterol, de forma que se equilibra bastante. Ahora bien, dicho esto, hay que tener en cuenta que si tienes algunas alteraciones genéticas, como la hipercolesterolemia familiar, o si tienes algún tipo de enfermedad metabólica, el síndrome metabólico o diabetes, habrá que ir con más cuidado y habrá que consultar con algún profesional para que te adapte a la dieta en este caso particular. Y también hay que tener en cuenta no solo la cantidad, sino la calidad de estas grasas. No es lo mismo comer carnes magras o pescado azul que comer embutidos, carnes procesadas o comer mantequilla en grandes cantidades o productos ultraprocesados que lleven grasas trans, que son más perjudiciales que las grasas saturadas naturales. Entonces, habrá que tener en cuenta también todo esto. ¿Por qué hay placas de aterosclerosis en las arterias y no en las venas? Esto se debe a que en las arterias la presión de la sangre es mucho más alta que en las venas y es más fácil que se dañe lo que es el endotelio, es decir, la cara interna de las arterias, de los vasos sanguíneos. En el caso de las arterias también el flujo es pulsátil porque es la sangre que sale del corazón y entonces tienen una presión alta y otra baja por la sístole o contracción del corazón y la diástole o relajación del corazón, y además es más turbulento, sobre todo en zonas de curvas en las arterias o bifurcaciones, y entonces en estos puntos es más fácil que haya lesiones en la pared o en el endotelio de estas arterias y se infiltre el LDL colesterol. También la pared de las arterias es más grande que la de las venas, más grande, quiero decir que es más gruesa, que tiene más tejido muscular, y aquí es más fácil que también se infiltre colesterol o LDL colesterol y que aparezcan células inflamatorias. También la sangre arterial está más oxigenada, y al estar más oxigenada es más fácil que se oxigene o se oxide el LDL colesterol y que sea más peligroso, que sea más aterogénico, es decir, que forme más placas de ateroma. Y también es verdad que las venas tienen válvulas que impiden que se estanque la sangre, facilitan su paso, y esto también favorece el que no se produzcan placas, aunque las venas pueden tener problemas de formación de trombos y de varices, es decir, que también puede haber problemas, como ya sabemos. Y también hay que decir que si una vena se utiliza para hacer un bypass, es decir, para sustituir una arteria, allí sí que pueden salir placas
de aterosclerosis, porque ya empezaría a tener condiciones parecidas a las arterias. ¿El LDL colesterol es dañino por sí mismo para las arterias? El LDL colesterol es dañino si está persistentemente durante mucho tiempo elevado. Aumenta el riesgo, es un factor de riesgo. Ahora bien, el LDL en sí mismo lo que hace es llevar el colesterol del hígado a los tejidos para que cumpla sus funciones. Y en este sentido es necesario y es bueno. El problema, como digo, es cuando está persistentemente elevado durante tiempo, durante años, que en este caso puede penetrar en la pared de la arteria y empezar a haber problemas. Lo que pasa es que normalmente se dan condiciones propicias para que se haga este daño, como por ejemplo que haya una situación de daño en el endotelio por una inflamación crónica, por el estrés oxidativo, porque se oxide este LDL colesterol y entonces es más dañino, es más fácil que contribuya a estas placas de ateroma, o porque haya otros factores de riesgo que contribuyen con inflamación, daño endotelial directo, con estrés oxidativo y que todo esto propicie que el LDL sea más peligroso. Esos otros factores que dañan este endotelio o producen inflamación pueden ser el tabaquismo, que tengas hipertensión, que tengas diabetes o todos los factores de riesgo cardiovascular de los que hemos hablado otras veces. ¿Cómo afecta la genética, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar? Pues esta es una enfermedad hereditaria en la que los niveles de LDL colesterol están muy elevados desde la infancia o desde la adolescencia, depende de la variante. El problema es que acaban haciendo anginas de pecho, infartos o problemas cardiovasculares antes de los 50 años o incluso mucho antes. En este caso, influye poco la alimentación o el estilo de vida porque es un problema genético y aquí habrá que hacer un control más estricto. Es decir, que si tienes colesteroles elevados desde una época muy temprana o tienes antecedentes familiares muy precoces de infartos o de anginas de pecho, esto habría que valorarlo porque normalmente hará falta no solo cambios de estilo de vida, sino en este caso también introducir la medicación o diferentes tipos de medicación. ¿Qué importancia tiene la salud metabólica cuando está elevado el colesterol? El LDL colesterol, si está elevado, es más fácil que haga daño si tienes diabetes, resistencia a la insulina, tienes obesidad abdominal o tienes síndrome metabólico o problemas que contribuyen a que haya más inflamación crónica, que haya más estrés oxidativo y más daño endotelial, que es lo que favorecerá que sea más fácil que entre este LDL colesterol dentro de esta pared endotelial y que este LDL se oxide y vaya provocando una placa de ateroma. Es decir, que no solo es importante, como hemos dicho antes, este aumento persistente del LDL colesterol, sino también el contexto metabólico o salud metabólica que tenga la persona. Cuantos más factores de riesgo, peor. ¿Qué es el colesterol remanente y por qué se habla tanto de ello? El colesterol remanente es el que va en unas partículas que se llaman partículas remanentes. ¿Y qué son estas partículas? En realidad son las partículas que hemos llamado antes o lipoproteínas VLDL y los kilomicrones que hemos dicho que eran ricas en triglicéridos. Pues estas partículas, cuando ya han repartido los triglicéridos, lo que queda son partículas remanentes que llevan colesterol. Y lo que se ha visto es que son partículas pequeñas que entran con más facilidad en la pared arterial, que son más inflamatorias, desencadenan mayor inflamación y son más aterogénicas. Es decir, provocan más placa de ateroma que el LDL normal. De forma que se ha visto que hay personas con LDL normal y sin embargo que forman placas de ateroma que tienen más riesgo cardiovascular porque tienen un exceso de este tipo de partículas remanentes. ¿En dónde se ven? Normalmente en personas que tienen diabetes, obesidad o síndrome metabólico con triglicéridos elevados y lo calculan restando el colesterol total de la cantidad de LDL y HDL colesterol que tienes en sangre. Esto te da una cifra aproximadamente de este colesterol remanente o partículas que estamos comentando. ¿Qué importancia tienen las partículas pequeñas y densas de LDL colesterol? Pues tienen importancia porque son peores que si son partículas más grandes. El problema es que al ser más pequeñas y densas penetran más fácilmente en la pared arterial, se oxidan con mayor facilidad y desencadenan con más facilidad la placa de ateroma, también permanecen más tiempo en sangre y también se eliminan peor porque tienen menos afinidad por los receptores del hígado. ¿A quién afecta más? Normalmente a personas con obesidad abdominal, con diabetes, con síndrome metabólico y con triglicéridos
altos en general. Entonces, esto se mide con la ApoB, entre otras cosas, porque cada ApoB, que es una partícula que va unida a cada LDL colesterol, entonces cuanto más ApoB, quiere decir que hay más partículas. Si tenemos dos personas con la misma cantidad de LDL colesterol, si tiene una más ApoB que la otra, eso quiere decir que la que tiene más ApoB tiene más partículas pequeñas y densas, y por eso tendrá la misma cantidad de colesterol que la otra y su riesgo será mayor. ¿Qué importancia tienen la ApoB y la lipoproteína A en el riesgo cardiovascular? La ApoB, te he comentado antes, que nos indica el número de partículas aterogénicas, LDL colesterol, pero también de las otras, que también son aterogénicas. Es decir, que con el mismo LDL colesterol, si tienes más ApoB, quiere decir que tienes más riesgo porque tienes más partículas que pueden hacer daño. En cambio, la lipoproteína A es una variante del LDL colesterol que tiene una proteína específica unida, que es la apolipoproteína A, en minúscula, y que hace que haya más riesgo aterogénico, es decir, de que se formen placas de ateroma y de que se formen trombos, coágulos y que dé problemas. Es decir, aumenta el riesgo cardiovascular y el problema es que en este caso responde poco a los cambios de estilo de vida porque tiene más que ver con un componente genético. ¿Cuáles son los niveles óptimos de lípidos en sangre? Es decir, de colesterol LDL, HDL y de triglicéridos. En realidad esto depende del riesgo individual. Hay que personalizar. Hay que ver cada persona si tiene más factores de riesgo, menos factores de riesgo, si ha tenido un infarto, un ictus, si no lo ha tenido u otros problemas vasculares, y a partir de ahí se calculará el riesgo. Si es una persona sana que no tiene ningún problema específico, no tiene tampoco ninguna alteración genética ni antecedentes familiares, normalmente se considera que el LDL está bien si está por debajo de 100 miligramos de decilitro, los triglicéridos por debajo de 150 miligramos de decilitro y el HDL por encima de 40 en hombres, de 50 en mujeres. Pero esto es una cuestión general. En las guías todo depende de este riesgo cardiovascular que se ha de calcular. Por ejemplo, si tienes muy alto riesgo cardiovascular, es posible que te digan que el LDL lo has de tener a menos de 70, incluso a menos de 60 según las guías. Es decir, que es importante tener una valoración global y después, conforme se va investigando, se ve la importancia de la lipoproteína A, de los niveles de ApoB para saber si tienes más o menos partículas densas y pequeñas y otros factores que se van descubriendo, cada vez es un tema más complejo. ¿La vitamina D baja aumenta el colesterol? No. Lo que ocurre, como he dicho antes, es que la vitamina D se produce a partir del colesterol en combinación con los rayos del sol, pero el tener vitamina D baja no implica que vayas a tener colesterol alto. Lo que pasa es que puede ser que tengas una vitamina D baja porque haya procesos inflamatorios de base y que a la vez que baje la vitamina D también suba el colesterol, pero de forma independiente, no hay una relación causa-efecto. ¿Cómo afecta el estrés crónico al colesterol y el riesgo cardiovascular? El estrés crónico lo que ocurre es que provoca un aumento de cortisol de forma permanente, que el cortisol es bueno, necesario, pero si se eleva demasiado y durante mucho tiempo, acaba desencadenando problemas de inflamación y alterará el perfil lipídico y aumentará la posibilidad de que se dañe el endotelio de dentro de las paredes de las arterias y que aumente el riesgo de que hayan placas de aterosclerosis y obstrucciones. Pero por otra parte, también el estrés crónico lo que hace muchas veces es alterar los hábitos que tenemos, de forma que las personas a lo mejor fuman más, comen peor, hacen menos actividad física, duermen mal y esto también hace daño al endotelio, provoca inflamación, estas alteraciones de los hábitos provocan que aumente el estrés oxidativo y también alteran el perfil de los lípidos. Es decir, un conjunto de cuestiones que hacen que el riesgo cardiovascular pueda aumentar. ¿Por qué hay personas delgadas o deportistas que tienen el colesterol alto? Esto puede ser, por una parte, por factores genéticos, no solo la hipercolesterolemia familiar que he comentado antes, que da niveles muy altos de colesterol independientemente de que lleves una vida sana, sino que hay otras variaciones genéticas que pueden hacer que tengas esta predisposición. Después también porque si eres un deportista de resistencia, es decir, que haces maratones, que haces triatlón, que haces ciclismo, deportes de este tipo, utilizas la grasa como fuente de energía principal
y esto hace que necesitas más LDL colesterol para que vaya desde el hígado hasta las diferentes células del organismo, y entonces este aumentará en la sangre. También en personas que hacen dietas bajas de carbohidratos, sobre todo si son muy bajas, como las dietas cetogénicas, que esto por el mismo motivo necesitarás más LDL colesterol circulante para que llegue a los tejidos, y es un mecanismo de compensación porque utilizarás más las grasas como combustible, como energía. Ahora bien, esto de forma sostenida, me refiero a este LDL colesterol de forma sostenida, en principio no tendría que dar problema si esta persona tiene un nivel de inflamación bajo en el cuerpo, el HDL colesterol está elevado, los triglicéridos son bajos y puede llevarlo bien, no haber ningún problema, pero no quiere decir que sea inofensivo. Habrá que valorar cada persona de forma individual, porque si estos niveles son bastante altos y de forma persistente podrían dar problemas cardiovasculares, y habrá que valorar cada persona, deportista o persona que hace una dieta de estas cetogénicas, de forma particular para que no le dañe con el tiempo porque tenga una predisposición genética. ¿Cómo bajar el colesterol de forma natural y evitando medicamentos? Si el riesgo cardiovascular que tienes es bajo o moderado, muchas veces será suficiente con los cambios de estilo de vida. En cuanto a alimentación, pues alimentación rica en fibra, con frutas, verduras, legumbres o cereales integrales, y también grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra, va a ser posible, frutos secos, el aguacate, en fin, grasas saludables. Y reducir lo máximo posible los ultraprocesados, todo lo que son precocinados o todo lo que es bollería, lo que es carnes procesadas que llevan azúcares añadidos, grasas tipo trans, un exceso de sal, todo esto procurar eliminarlo lo máximo posible. Los omega 3, el pescado azul, irlo introduciendo, la actividad física regular, como por ejemplo ejercicios aeróbicos, como andar rápido, puede ser correr, puede ser nadar, ir en bicicleta, o ejercicios de fuerza que con la calistenia o ejercicios estos típicos de gimnasia sueca puede ser suficiente. También, si fumas, dejar de fumar. Esto sería lo primero. También el control de peso, el control de la grasa abdominal, el control del estrés, gestionar bien el estrés, también dormir bien. En fin, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para reducir el riesgo cardiovascular y controlar el colesterol. Ahora bien, puede ser que esto no sea suficiente en algunos casos y sea necesario el añadir estatinas o algún otro medicamento. Pero también hay que seguir teniendo en cuenta que aunque añadas algún medicamento, hay que seguir con los cambios de estilo de vida. Es decir, una cuestión no excluye la otra. ¿Qué suplementos se pueden consumir para bajar el colesterol? Hay algunos suplementos que tienen evidencia de que ayudan a reducir el colesterol, el LDL colesterol, pero no sustituyen al tratamiento médico en el caso de que tengas un alto riesgo cardiovascular. Es decir, que hay que ir con cuidado. Y por supuesto con cambios en el estilo de vida que hemos comentado antes. ¿Qué suplementos o plantas son? En primer lugar, la levadura roja de arroz, que sería la que tiene más efecto de reducción del LDL colesterol, pero hay que tener en cuenta que tiene una sustancia, un compuesto que es similar o se parece a las estatinas y puede tener efectos secundarios parecidos. Después están los esteroles y esteroles vegetales, que también reducen la absorción de colesterol. También la fibra soluble, como la avena, la cebada o el psyllium, que también han demostrado reducciones de colesterol. Tienen algo menos de evidencia la berberina, el ajo y también los suplementos de omega 3 de EPA y DHA. Lo que pasa que en el caso de los suplementos de omega 3 reduciría más bien los triglicéridos, no tanto el colesterol, y casi mejor centrarse en la alimentación en este caso. Después tienen una evidencia más limitada la curcumina, la alcachofa, la bergamota o el policosanol. Hay estudios, pero a veces son estudios que tienen resultados mixtos, en los que hay resultados favorables en unos y en otros no hay ningún efecto. ¿Las estatinas son malas o perjudiciales? No son malas ni perjudiciales, son simplemente medicamentos que, como cualquier otro, tienen unas indicaciones y tienen unos posibles efectos secundarios. Han demostrado de forma sólida, científica, en múltiples estudios con miles de participantes, que disminuyen el riesgo de infarto, ictus y otros problemas cardiovasculares graves en personas que tienen alto riesgo. Por otra parte, pueden tener efectos secundarios, que lo más frecuente es alteraciones musculares, molestias musculares y, en algunos casos más raros, problemas de aumento de transaminasas en el hígado y
ya de forma mucho más rara algún problema grave muscular. Por otra parte, hay que ver quién tiene indicación de consumir estas estatinas, porque no son para todo el mundo. Será para personas que tienen alto riesgo cardiovascular, como por ejemplo una persona que haya tenido un infarto o un ictus, un evento similar, pues esta persona estará indicado que lo tome y los criterios y los objetivos serán más estrictos. O una persona que tenga varios factores de riesgo cardiovascular que haga que tenga mucho riesgo. Si tienes hipertensión, diabetes, además tienes otros problemas metabólicos, tienes obesidad, pues cuantos más factores tengas, más probable es que tengas un riesgo elevado cardiovascular y estaría indicado tomar las estatinas si tienes el colesterol alto. O si tienes algún tipo de enfermedad genética con niveles muy altos de LDL colesterol, que en este caso estaría indicado. Es decir, que se ha de individualizar. Ahora bien, si tienes el colesterol alto, el LDL colesterol incluso, y no tienes más factores de riesgo cardiovascular, en este caso habrá que valorarlo y se tendrá que insistir en los cambios de estilo de vida, en la alimentación, la actividad física, en no fumar, controlar el estrés y cuestiones de este tipo. Aparte del colesterol, hay toda una serie de factores que influyen en la formación de la placa de ateroma, es decir, la aterosclerosis, que acaba produciendo obstrucciones con ataques al corazón, ictus y problemas de obstrucciones en los vasos sanguíneos, en las arterias. Por eso te dejo aquí este vídeo en el que profundizo sobre las causas y los factores de riesgo que contribuyen a todo esto. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.